de todos los turistas aéreos y terrestres, México tiene un poquito más del 30% de turistas. Paradójicamente, México aumenta su participación de mercado, a pesar de que el mercado disminuye en la época de la crisis, en la época más grave de la crisis. En términos de la participación en el mercado aéreo, que estaba en torno a los 15% durante muchos años, cuando viene la crisis México toma beneficios, seguramente hay una sustitución de viajes lejanos por viajes más cercanos, a pesar de temas, digamos, de otra naturaleza presentes en el mercado, pero cuando empieza el proceso de recuperación, México pierde participación de mercado. Nosotros creemos que hay muchas lecciones en este comportamiento, estaríamos pues más bien nuevamente situándonos en ese orden del 15%, que está bien, pero seguramente este es uno de los rubros a trabajar, el aumentar nuestra participación en un mercado que se contrajo en el conjunto. No hay que olvidar, por otro lado, aunque siempre es muy sexy, tenemos muy buena información de los mercados internacionales, qué pasa en el mercado nacional, que sigue representando el 80% del consumo turístico. En realidad, quien paga la nómina de los hoteles sigue siendo ese mercado. Lo que hemos visto, aunque la gráfica desapareció misteriosamente, es que hay un crecimiento sostenido después del año 2008, que nos lleva a niveles pues, ya por arriba de 70 millones de turistas llegando a cuartos de hotel. En el caso de los cruceros, bueno, pues es una gráfica realmente interesante al revisarla con calma, pues reconocer que México tuvo un crecimiento verdaderamente espectacular del año 2001 hasta el año 2005. 2005 en la parte final, recordarán, viene la afectación de Wilma que saca del mercado a los muelles de Cozumel durante un tiempo, hay una caída entonces en 2006, una recuperación, pero en 2007 nuevamente un huracán afecta a Majagual, pero a partir de 2007 y digamos con el efecto de la recesión, pues se prolonga esa caída, hay una recuperación en 2010 importante y luego una caída francamente notable. Esa caída se nota mucho más del lado del Pacífico. Aquí están los datos simplemente de 2012 contra 2011. Son datos que nos parece que tienen que tener una doble lectura, ¿no? Vemos que Cozumel pues trae menos arribos, está muy bien, sigue siendo uno de los puertos más importantes, pero pues la caída en número de barcos que llegan es del 9% y en pasajeros del 5%. Y luego del lado del Pacífico, pues Acapulco perdió prácticamente el 90% de los arribos, tuvo 9, y el 96% de los pasajeros. Los Cabos perdió el 38% de los arribos. Bueno, me brinco a Mazatlán, que perdió el 97.5% de los arribos y tuvo 1. ¿No? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Bueno, pues por sí mismo este es un tema que habla de que algo está sucediendo, pero la concentración del fenómeno, particularmente del lado del Pacífico, con excepción de Ensenada sí tiene un crecimiento importante, bueno, quizás acá 10% en pasajeros y 8% en barcos, nos lleva a pensar que estamos más bien en un escenario de una pérdida estructural de competitividad de los destinos del Pacífico. Si nosotros juntamos esta información con porcentajes de ocupación, con el comportamiento de las tarifas, con la llegada de pasajeros internacionales, pareciera ser que el tema va más allá de que si las navieras tienen un capricho y sacan a México de los circuitos y se los llevan a Asia, como por cierto está pasando, se los llevan a Asia seguramente porque el cheque promedio por pasajero pues, será más alto en aquel lugar, ¿no? Y eso tiene que ver con que sí nos parece deberíamos estar en un momento de plantear con seriedad un programa de recuperación, de fortalecimiento de la competitividad de los destinos turísticos, todos
¿no? Pero de manera urgente los del Pacífico. ¿Qué es lo que los empresarios piensan sobre el comportamiento futuro del turismo? Como ustedes saben, la Universidad de Anáhuac tiene fundada una cátedra con el Consejo Nacional Empresarial Turístico en la que se presenta la información del sector de una manera objetiva, de una manera ponderada, de una manera, digamos, contextual, no son datos aislados. Y uno de los componentes que ha hecho distintivo este trabajo es el levantamiento de una encuesta de expectativas del sector, a lo que le llamamos el panel Anáhuac. Ustedes recibieron, cuando ingresaron al salón, un ejemplar de esta publicación. Encontrarán entonces en el segundo capítulo el cómo vamos siguiéndole la pista a esta percepción que nos señalan los empresarios del comportamiento de la actividad. En este sentido, lo que vemos dentro de ese escenario económico complejo que se nos presentaba hoy por la mañana, vemos un optimismo en el sector empresarial. Sí vemos una conciencia de una más clara recuperación, no por completo superada, pero sí una más clara recuperación. Nosotros graficamos aquí, en la línea azul, cuáles son las expectativas con relación al siguiente cuatrimestre. Y después, cuando concluye el cuatrimestre, volvemos a preguntarles y graficamos entonces en la línea roja cuál fue la lectura ya ex post con los hechos consumados de lo que pasó en los destinos turísticos. Y lo que vemos es que, bueno, además de que sí hay una alineación que se rompió en dos momentos aquí, en donde el mercado pensaba que iba a haber una recuperación más rápida y no se dio, y en esta parte final lo que estamos viendo, este punto de diferencia en donde la expectativa no era favorable, pero el resultado sí lo fue, se explica por el proceso electoral del año pasado en México, en donde los empresarios nos dijeron, vemos riesgos. Sin embargo, al, digamos, transitar el proceso de una manera, de una cierta normalidad, el mercado respondió muy bien y los empresarios se sienten contentos. Esos empresarios, pues ven francamente, si seguimos entonces el conjunto de los datos, pues un escenario más optimista. Yo diría que hoy mismo estamos levantando ya el comportamiento para el primer cuatrimestre, vamos a encontrar información más o menos de nuestros niveles, ya mucho mejor que los años pasados, pero con una cierta cautela hacia los próximos meses. Querría concluir la presentación compartiendo con ustedes los pronósticos en las principales variables a partir de nuestro modelo de pronóstico, de nuestro modelo econométrico, que ajustamos todo el tiempo. Evidentemente, siempre hay un espacio de mejora. En el caso del turismo, de las llegadas de turistas internacionales, nos ha costado mucho trabajo modelarla por el comportamiento fronterizo. Sin embargo, bueno, pues nos sentimos bastante seguros de que vamos en el camino correcto y siempre con la posibilidad de que se mejore esta herramienta. En este sentido, lo que estaríamos anunciando es que seguimos viendo un escenario positivo en materia de divisas, un poco abajo, sí, seguramente del cierre para este año, pero la situación que vemos en los mercados internacionales, el comportamiento de la parte final del año y la fortaleza del peso nos animan a pronosticar un crecimiento del 5% de inicio con una variación de más o menos 1%. Todas las cifras tienen esa condición, más o menos 1%. Es decir, vemos unos ingresos por visitantes internacionales de mantenerse las condiciones prevalecientes en el mercado, subrayo, en el orden de entre 4 y 6%, con lo que seguramente sí se registrará una cifra histórica. En el caso
de las llegadas de turistas internacionales, lo que estamos viendo es un crecimiento, pero muy pequeño, del orden del 2%. Pues eso es lo que nos dice el modelo, no es lo que queremos, ¿no? Quisiéramos poner ahí pues crecimiento del 8%. A pesar de que el escenario mundial seguramente estará estimando un crecimiento por ahí del 3% pasadito, nosotros vemos esto afectado sobre todo por la parte de turistas fronterizos, que a su vez son afectados por la limitada oferta de la frontera, que además se encarece con un peso caro. Eso en el modelo se reconoce y nos lleva a plantearnos un crecimiento de 2%. Será un crecimiento que nos llevará a una cifra récord, pero pensamos con toda certeza muy lejos de lo que México está llamado a tener en el mundo. En particular vemos un mejor crecimiento en las llegadas de turista de internación. Esto y una mejora en el gasto promedio son lo que nos hace pensar en que vamos a ir al 5%. En turistas de internación vemos que por vez primera superaremos los 13 millones, esa es una cifra de la que se habla muy poco, pero ya les digo yo que estaremos rebasando esta cantidad y situándonos en un crecimiento del 3%. En el caso del mercado nacional, lo que aprendemos es que en general, con las variaciones que he mencionado, el mercado nacional reacciona con un multiplicador de 1.2 con relación al crecimiento del producto. Es decir, si esperamos un crecimiento del 3.5, el crecimiento del mercado nacional más o menos deberá estar en 4.2 con esta variación más menos 1. Y de mantenerse el peso en los niveles que está, incluso la elasticidad es un poco mayor en el caso del mercado internacional, y los turistas de México al exterior podrían crecer por ahí de un 4.5%, situándose en 3.5 millones. Finalmente, luego de compartir con ustedes esos pronósticos, lo que nos gustaría hacer es pues, plantear una serie de temas que consideramos deberían estar puestos en la agenda del turismo al principio de esta administración, al principio de este año 2013. Lo que hemos querido hacer es un recuento, seguramente ustedes tendrán opiniones que podrían sumarse, podrían tener opiniones en contra, pero es un poco lo que hemos venido viendo como resultado del comportamiento de la actividad turística en el país en los últimos tiempos. En primer lugar, pues ya ven ustedes acá, temas fundamentales que se han estado planteando en años recientes. No podemos dejar de mencionar el tema de seguridad, que seguimos pensando es un ancla al despegue turístico del país. Ayer tuvimos el privilegio de que la Universidad de Anáhuac recibió a la secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, y nos parece, y compartimos por supuesto el punto de vista de la señora secretaria, que decía que el tema de la seguridad pues no se resuelve con campañas promocionales, ¿no? Es cierto que la imagen, la marca País México está deteriorada en los mercados y tenemos que aceptarlo. Duele mucho decirlo, pero los efectos son pues, los crecimientos que hemos tenido en años recientes. Crecimiento, llegadas de turistas en el periodo 2001-2012 en el orden de una tasa media del 1%, en tanto que el mundo crece más o menos al 4%, pues nos deben llamar la atención. Independientemente de las condiciones económicas de los mercados emisores, pues pensamos que este es un tema fundamental. Es cierto que tampoco podemos esperar una solución expedita, es un problema estructural de una enorme complejidad, pero nos parece que un camino importante para la recuperación tiene que ver con la vía de reconocer que esto está afectando al fenómeno turístico, que yo creo que se había omitido en años recientes. Segundo, con llevar la agenda del gobierno a otros temas y no solamente tener una agenda monotemática en materia de seguridad. Y segundo, y bueno, en tercer lugar, por supuesto, la construcción pues ya de soluciones integrales que seguramente podrán tener resultado, pero en el mediano y en el largo plazo. Nos parece que tal vez como sector no quisiéramos estar dentro de esta agenda, pero pues está presente.
Reconocemos lo que ha venido señalando la secretaria en términos de la transversalidad como parte de los componentes fundamentales a seguir. Yo creo que es uno de los temas que se identifica con claridad. Hace muchos años una titular de la Secretaría de Turismo decía que ella, pues en realidad le habían dado un pedacito de la Secretaría de Turismo, ¿no? Porque la mayor parte de las facultades que tienen que ver con turismo pues están fuera de la Secretaría de Turismo. Nosotros sí creemos que hay que avanzar en temas de transversalidad. Los pongo ahí, ustedes pueden verlos con mucha claridad. Insistiríamos en los temas que tienen que ver con la facilitación a la inversión, por ejemplo. Es probable que debiéramos estar haciendo homenajes y monumentos a los inversionistas en nuestro país, ¿no? Lograr superar las dificultades de los trámites, la corrupción que prevalece en el ámbito local, porque prevalece, pues no es cosa menor. No hemos traído aquí la gráfica de la inversión, pero la inversión está de lejos muy por debajo de la inversión registrada en 2008. Hay una recuperación, sí, en la inversión en cuartos de hotel, pero esa inversión está sobre todo en destinos de ciudad, prácticamente muy pocos proyectos en la parte de playa. Yo creo que nadie está peleado y lo ponemos en la parte final con la sustentabilidad. Es un tema central, fundamental del sector, pero pues tenemos que plantearnos si la normatividad ambiental, que no es el principio, por cierto, de la sustentabilidad, no ha sido un obstáculo